Arratsaldeon, eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Buenas tardes, gracias por acudir a esta presentación del libro de Jesús Prieto, La sociedad vasca tras la dictadura de ETA, organizado por la Fundación Fernando Buesa y por el diario El Correo. Y gracias a todos ustedes por hacerlo en estas circunstancias y por cumplir de la mejor manera posible las normas que todos tenemos que cumplir. Y como tú empiezas en tu libro agradeciendo muchísimo a mucha gente, pues también yo quiero agradecerte que, Jesús, que quieras presentar este libro junto con la Fundación y que hayas querido que yo lo haga. Y gracias, Jesús, por hacer el libro y por recopilar los artículos de tus últimos 10 años en El Correo, por ese compromiso cívico sustentado en una mirada lúcida, tal y como lo expresa acertadamente Martín Alonso en el fantástico prólogo del libro. Es un placer, Jesús, y un honor tenerte como miembro del patronato de la Fundación Fernando Buesa. Bien sabes que eres un pilar importante en el quehacer diario de una entidad que este año cumple 20 años. Es un año especial para todos nosotros. Ese año 2000 fue un año negro, muy negro, y citando ese año comienzas tu libro hablando de aquel martes 22 de febrero y de lo que aquel horror te hizo reflexionar y dar ese paso al frente saliendo de a lo que tú llamas en la introducción de tu zona de confort. Déjame que te diga, Jesús, que tú ese paso ya lo diste muchos años antes, en el año 88, en Samaniego, en tu colegio, porque ayer eras maestro en mi colegio, del que yo era alumno. Tú tuviste el valor y la osadía de impulsar el Grupo por la Paz Samaniego, Bakearen Aldeko Taldea. Un grupo por la paz de ámbito escolar al que yo me sumé y del que guardo un vago, porque era muy pequeño, pero grato recuerdo. La vida nos ha llevado a coincidir muchos años después en la Fundación Fernando Buesa. Y quiero que sepas que parte de ese compromiso que me guía en el día a día de la Fundación, trabajando por la convivencia y los derechos humanos en una fundación tan bien compuesta, nació al pertenecer a ese grupo que ayudaste a crear. Quizás ese germen que tú dejaste, esa semilla, pues creo que ha crecido. Creo que hubo muy pocas experiencias como esta en el ámbito escolar de aquellos años 80 y 90. Desde luego el Grupo por la Paz Samaniego despertó en muchos niños la conciencia y el interés por algo que en aquel tiempo casi nadie hacía: romper el silencio contra la violencia desde la escuela. Una escuela en aquella época silente ante la barbarie, como lo era la mayor parte de la sociedad. Gracias por meterme en el lío, tú hablas del lío en alguno de los artículos, gracias por meterte en el lío, por meternos a muchos en el lío. Es necesario meternos en el lío para tener una sociedad más sana. Curiosamente, hoy es el Día Internacional de la Paz, un buen día para presentar un libro como este, escrito por alguien tan comprometido por la paz como tú. Bueno, aquí hay muchos amigos, muchas personas que conocen perfectamente a Jesús, pero yo creo que no está de más presentarlo un poco para que vean y todos recordemos su bagaje. Jesús Prieto Mendaza nació hace ya unos cuantos años, un 8 de marzo, en Vitoria. Diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Álava, licenciado en Antropología por la Universidad de Deusto y doctor en Estudios Internacionales e Interculturales por esta misma universidad bilbaína. Son reconocidos en este campo sus numerosas publicaciones. Ha ejercido durante años como profesor, como les decía, en el Colegio Samaniego, mi colegio, siendo fundador del Grupo por la Paz Samaniego, grupo pionero en Euskadi en el ámbito de la educación para la no violencia y los derechos humanos. Profesor colaborador de la Universidad de Deusto y responsable de los seminarios de interculturalidad y convivencia en el Berritzegune de Vitoria-Gasteiz, del que ha sido asesor durante una década hasta hace muy poquito tiempo. Ha sido colaborador, entre otras entidades, de Gesto por la Paz, de Bakeas, de Bakea Orain, de Alboan, de la Asociación Afroamericana, de Cáritas y, como no, y como les decía, de ahí lo conozco muy bien, patrono de la Fundación Fernando Buesa Fundació. Es autor de numerosas publicaciones y detallaré algunas que son las que quizás más nos tocan. Creó o participó en la unidad didáctica Historias que nos marcan, las víctimas del terrorismo en la educación para la paz, en el año 2006 con Bakeas. La ciudad educadora, junto con otros autores, para el Consejo Social del municipio de Vitoria-Gasteiz. Marcados por el estigma, terrorismo y víctimas en Euskadi, en el año 2011, con la editorial Iría. Este sería, digamos, la primera parte de esos 20 años de colaboración con El Correo. Del 2000 al 2010 hizo este libro y el libro que hoy presentamos va de 2011 a 2020. También formó parte del libro Misivas del terror, análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, junto con otros autores en la editorial Marcial Pons en 2017.
y uno de sus últimos libros, hecho con la Fundación como coautor, Verdaderos creyentes, pensamiento sectario, radicalización y violencia, editado en 2018 en la editorial Catarata. Y para terminar, desde hace 15 años, porque sigue en activo, aunque ya no esté, en fin, activo laboralmente, desde hace 15 años sigue desarrollando su labor como docente, como profesor colaborador de Educación Intercultural en la Universidad de Deusto de Bilbao y colaborando también con el Centro de Ética Aplicada de esa misma universidad. Ha impartido cursos sobre antropología y movimientos migratorios en la Escuela Universitaria de Enfermería de Álava y colabora también con la Escuela de Magisterio de Álava aquí en la UPV, en el campus. Todo esto es Jesús, en fin, y muchas cosas más, pero bueno, yo creo que había que recordarlo. Bueno, junto a Jesús está hoy Suriñe Ortiz de la Tierra, periodista vitoriana y directora del Correo en su edición de Álava, una buena amiga de Jesús y una buena amiga de la Fundación. Juntos mantendrán un diálogo para abordar la presentación de este libro que hoy presentamos. Así que, Suriñe, gracias por estar hoy con nosotros y cuando quieras. Bien. Bueno, me voy a quitar la mascarilla, si nos importa. No sé muy bien cómo hacerlo. ¿Nos la quitamos, Jesús? ¿O qué? ¿Puedo? Yo creo que sí. Bueno, oye, primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir en estas circunstancias tan extrañas que nos toca vivir. Bioches. Gracias a la Fundación Fernando Buesa por no desfallecer y mantener vivo el debate sobre nuestro relato, y gracias también a la Fundación Vital por abrirnos sus espacios y permitirnos relacionarnos de una manera más cercana y más humana. Yo voy a ser muy breve porque creo que le tenemos que sacar chispas a este encuentro, que es casi un regalo, ¿no? Y es de los primeros actos que puedo disfrutar, ¿no? Y compartir desde que nos confinaron. Así que voy a ser bastante escueta. Jesús, bueno, antes de nada, por favor, acláranos lo del subtítulo del libro, que tenemos a bote pronto. A bote pronto, y luego sigo. Bueno, Suriñe, en primer lugar, gracias. Gracias porque sin la colaboración del Correo, de estos 20 años ya de colaboración con el Correo, pues esto no sería posible, como no fue posible la anterior compilación. O sea que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. A ti y a tantísima gente que no puedo mencionar, amigos y amigas del Correo. Pero bien, como bien dices, yo creo que es el primer libro en el que la gente no me pregunta por el título, que es bien sugerente, ¿no? Que es la sociedad vasca tras la dictadura de ETA. ¿Por qué dictadura? ¿Por qué has puesto ese calificativo, ¿no? Pues la gente me pregunta por el subtítulo, y el subtítulo es una anécdota graciosa. Precisamente hoy he tenido una relación epistolar, bueno, mantengo habitualmente con Fernando Aramburu, ¿no? Y comentábamos, porque él ya lo conocía, que a raíz de un artículo que publiqué en el diario El Correo, en el que hablaba del éxito editorial de Patria, un artículo que se publicó en el 18, en ese artículo yo reflexionaba sobre cómo era posible que un libro que había sido un auténtico bombazo, que se había vendido como rosquillas, que la sociedad vasca lo estaba comprando en aquellas navidades, era el olenchero y el regalo de Reyes más adquirido, cómo era posible que en la presentación en Vitoria, en Villasuso, en la que estuve presente, y quizás alguno de vosotros también, pues hubiera 15 personas, de las cuales, de esas 15 personas, varias eran miembros de la Fundación Buesa. Hablando con Fernando Aramburu me comentaba que en Donosti ocurrió algo parecido. Hubo más gente, pero gracias a que tiene numerosos amigos y una extensa familia. Entonces, ¿cómo era posible que todavía la sociedad vasca, tras el terror de ETA, todavía adquiriera algo que tenía que ver con el pasado terrible que vivimos, pero lo adquiriera y lo leyera en el ámbito privado, pero no se manifestara en el ámbito público, ¿no? Entonces hacía esa reflexión. Y bueno, pues resulta que en un diario conocido de nuestro País Vasco, sobre todo con implantación en Vizcaya, pero también tiene su implantación en el resto de territorios, pues hubo dos personas que me pusieron de chupadomine, literalmente, de chupadomine. Y una de esas personas, además un político muy conocido, senador durante muchos años, conocido por precisamente pues, lo que me empieza a pasar a mí, ¿no? Porque no sabemos cómo esconder ya la alopecia, pues una de las cosas que dijo
sin duda porque se metió en mi blog o porque se metió en alguna página de la uni y tal, dijo, este tío, este nuevo cerebro gris ibérico, con tantos títulos y que solo le falta el título de catador de aceitunas rellenas. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? En principio digo, joder, valiente sin sustancia, ¿no? Me enfadé, al principio me enfadé, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que este hombre diga estas estupideces, ¿no? Pero ese enfado inicial, y en eso seguramente la fundación y los años que llevo con vosotros tiene mucho que ver, y el haber tenido contacto con Marta, con Nati, con Sara, pues yo creo que me ayudó en ese sentido. Sara siempre ha dicho, lo que nos ocurrió fue terrible, pero llegué a una convicción, o sea, desde el odio no podía construir absolutamente nada. Para construir algo hay que construirlo desde el amor, ¿no? Y eso es algo que se me ha quedado siempre muy, muy grabado, ¿no? Y que en el libro, en las conclusiones, queda finalmente también reflejado, ¿eh? Finalmente hay una mirada de futuro que creo que es optimista. Es optimista, sí. A pesar de las críticas que he vierto en él, hay una mirada que es optimista. Y dije, pues caramba, vamos a darle la vuelta. También es cierto que lo hablé con mucha gente, ¿eh? Lo hablé con muchos amigos, lo hablé en el correo. ¿Qué hacemos? ¿Replicamos? No. El propio Fernando Aramburu me dijo que no merece la pena. Es un sin sustancia que vive de ello. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer algo en positivo. Lo hablé con muchas personas de ese mismo partido político, de su partido político, grandes amigos de ese partido político, que también lo son míos, ¿eh? Dijeron, déjale, pues ese lleva ahí viviendo toda la vida hace años. Bueno, en fin, estas cosas no vamos a comentar aquí. Y dije, pues bueno, ¿qué mejor definición de lo que es la ciencia antropológica? Que muy poco... ¿Qué es un antropólogo? Una vez una señora me dijo, ¿usted come carne humana? Digo, señora, no, estos son los antropófagos, señora, es otra cosa. A ver, ¿qué diferencia hay entre la antropología, la etnografía, la sociología? Pues precisamente que no es la aceituna y la recogida de la aceituna lo que nos preocupa, sino que intentamos ir al meollo, a los rituales, a los hechos sociales, ¿no? A ese hueso. ¿Y por qué no hay hueso? ¿Y por qué hay anchoa? ¿Y por qué hay pimiento rojo? Y me pareció una definición estupenda, que luego la he utilizado con alumnos, de lo que es la antropología. Es decir, de la indignación inicial, pues esa resiliencia a la que tanto alude Sara también, pues hizo que, pues vamos a elegir el subtítulo, y el subtítulo va a ir dedicado a este hombre sin acritud, bueno, desde el cariño. Pues aclarado el subtítulo, Jesús, yo te voy a confesar ahora una cosa. Cuando me comentaste, pues que será hace un año, la intención de publicar el libro y recoger, bueno, hay también artículos no publicados en el correo, pero la gran parte, el corpus es el correo. Te dije que interesante, pero en el fondo pensé, me da cierta pereza volver a nuestros monstruos, volver a recordar nuestra dejadez, volver a nuestra impúdica comodidad en ciertos momentos, ¿no? No me apetecía mucho volver a recordar esa sensación de asfixia ética en la que vivimos tanto tiempo, en lo que lo mismo te sentías más o menos decente, y hablo como periodista, cuando publicabas una entrevista con una víctima, que te sentías cobarde cuando pasábamos muy rapidito delante de la gente de Gesto por la Paz en la plaza de Correos, donde os dedicaban de todo menos lindezas, ¿no? Siempre teníamos que trabajar, siempre teníamos algo urgente que hacer, ¿no? Pero también te digo que esa pereza se fue diluyendo en el momento que llevaba unas 20 páginas más o menos, y me paré y le pregunté a mi hijo de 14 años, al pequeño, por ETA y sus entornos. Y su respuesta fue tan difusa. ¿No me oyes bien? Así mejor, ahora mejor, vale. No, decía que esa pereza al final venció, pues iría por la página 20, y paré y fui donde mi hijo el pequeño y le pregunté por ETA y por sus entornos, ¿no? A ver qué sabía él, a qué le sonaba, qué le parecía. Y fue tan difusa su respuesta que me entró un apetito voraz por releerte, por volver a estar contigo, ¿no? Y por buscar esa luz ética en medio de tanta niebla, la niebla que todavía perdura. Tu libro, tus artículos publicados en el correo durante esta última década,
conocer lo que eso te ha supuesto en tu vida personal, que aquí te desnudas con tu honradez, pues es necesario leerte, porque la batalla del relato se está produciendo ahora. Que no nos despisten otros con argumentos sanitarios de urgencia, ¿no? Aquí está pasando algo, se está cociendo algo, y yo creo que muchos no se están enterando. Y también creo que hay un gran empeño en que las responsabilidades queden diluidas. Por desgracia, tampoco creo que tengamos que retroceder 10 años para recordar algunas cosas, porque es que están pasando ahora, ¿no? Me vais a permitir que esos artículos de hace 10 años los lleve a la actualidad actual. Soy periodista y me puede, ¿no? La manipulación de la memoria de lo ocurrido está siendo crucial, ahora tergiversando la historia, negándose mucha gente a afrontar la deslegitimación del terror ejercido durante décadas. Y me refiero a algo que ha ocurrido este mismo jueves en Bilbao. Se recibía un expreso de ETA con cohetes, nada menos, en el casco viejo, sumándose a la más de media docena de onguis etorris en lo que va de año, glorificando el terror, insultando a las víctimas y al respeto que merecen su dolor y su memoria. Y me hago la misma pregunta cada vez que leo muchos de tus artículos. ¿De verdad que solo se puede hacer lo que estamos haciendo? ¿De verdad que vale con instar a quienes lo promueven a que dejen de hacerlo mediante declaraciones institucionales? Jesús, te lo pregunto a ti. Claro, evidentemente con eso solo no vale. Pero es que... yo creo que esta década se puede resumir por esto que estás diciendo, Suriñe, se puede resumir muy bien así. Es decir, indudablemente la sociedad vasca, lo dice el prólogo de Martín Alonso, es radical, es maravilloso. Martín Alonso, además de ser un gran profesional, un gran filósofo, es un gran amigo, pero es que el prólogo es magnífico. Dice Martín Alonso, ya no matan, pero queda todo lo demás. Y lo demás es poco comparado con la muerte, pero no es tan poco si lo inscribimos en el denominado contencioso del relato. Se han hecho cosas y se han dado pasos desde las instituciones, desde el acuerdo institucional, sin duda. ¿Ha sido suficiente? No, porque hay otros muchos factores. Hay otros muchos factores en juego para que tus hijos, Suriñe, y mis hijos, es decir, para que muchas generaciones de vascos y vascas, ciudadanos con derecho a voto ya, o con derecho a voto futuro, se estén enculturizando hoy todavía, pues en aquello que Hannah Arendt denominaba simplemente la banalización del mal. Banalizando lo ocurrido, transmitiendo o heredando un relato transmitido no por el mundo educativo vasco, no por el mundo educativo, sino por redes amicales, por redes familiares, por redes de socialización, que es un relato absolutamente tergiversado y perverso. Y lamentablemente, en la recibida en el puente bilbaíno el otro día a Ibón, había numerosos adultos, pero es que había muchos más jóvenes, niños, algún niño, numerosos jóvenes, que es la sociedad vasca del futuro. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo se está haciendo mal, algo no se está consiguiendo, porque no es solamente la política institucional, tiene que ser una política institucional decidida, una política institucional que no se quede en el mensaje, en el discurso, sino que vaya a la práctica. Y luego hay que poner en valor elementos de educación actuales, como son los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. Las redes están absolutamente infectadas. Yo no comparto para nada que las nuevas tecnologías hayan democratizado la información, en absoluto. La información, cotejada, ha pasado por un filtro ético que en las facultades de ciencias de la información se enseña ética. En fin, es la información que merece la pena, la información de diarios contrastados, de diarios contradictorios, de periodistas. No vale lo que leemos en Twitter, lo que se lee en Facebook, lo que se leen en las redes sociales y lo que dice pues Pimpinela Escarlata o Mickey Mouse, porque esos son los que en este momento están dictando doctrina. O
Euskal Fundazioa, o Iñaki Engaña, o, en fin, conocidos rostros del panorama de la transmisión y de la construcción de ese relato perverso que todavía hace que muchos jóvenes tengan una mirada heroica. Son revolucionarios que dieron lo mejor por este país, jóvenes solidarios que ofrecieron su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, esta es una realidad. Y lamentablemente he de reconocer que sí, que efectivamente tiene razón, algo se está haciendo mal. Hablas de miradas. A mí me gusta mucho esa mirada nueva que aportas en varios artículos. Tú no eres de quedarte en la fachada, te gustan los patios interiores. Y hay en un artículo, hablando de los ongis etorris, que se titula algo así como Ongi etorri o derrota eguna, o bueno, no os lo perdáis. Jesús se mete en la piel del victimario, en la piel de un etarra que ha pasado, se supone, un montón de años preso y vuelve a su pueblo, lo describe muy bien, vuelve con una carga de años, de todo lo demás, y observa atónito cómo ese país oprimido que le habían vendido disfruta de unos niveles de bienestar y de autogobierno impensables, ¿no? Y él llega un momento que se siente como un rehén simbólico, ¿no? Y piensa más que un ongi etorri eso es un derrota eguna. Lo describes también, que me hace pensar que no sé si es una ficción antropológica o has hablado con alguno de ellos. Bueno, pues voy a decir una cosa que quizás no debiera decir, pero ese artículo, no voy a decir no me pertenece, pero ese artículo surge tras la reflexión con otra persona. Claro. Surge tras la reflexión con una persona vinculada a la Fundación Buesa, gran conocedor del mundo de las víctimas, pero también del mundo de los victimarios. Y también surge, evidentemente, porque sí he hablado y sí he conocido. Este país es tan pequeñito, es un pueblo. Pues también he conocido a victimarios. Y también he conocido procesos de arrepentimiento y procesos que no puedo olvidar de algunos de ellos. Entonces, sí, en ese artículo hago ese paralelismo entre qué puede pensar esta persona cuando realmente ese recibimiento es la manifestación más absoluta de su derrota, de cómo siendo joven fue manipulado, de cómo inyectaron el discurso fanático y del odio en él, de cómo unos adultos le arrojaron a asesinar a sus semejantes, a destrozar a su familia, a alejarse de sus amigos, de su posible novia, a destrozar su vida y finalmente a pudrirse en una celda. Y llega allí, vuelve a su pueblo y es recibido por ese mundo que le arrojó precisamente a cometer todas esas tropelías bajo el sustento teórico de la patria y del patriotismo, y vuelve ahí con no sé cuántos años ya, con una vida absolutamente perdida. Resulta que le reciben con chistu tamboril, con fuegos artificiales y con goras, ¿no? ¿Qué tiene que pensar realmente este hombre si puede desprenderse de esos elementos, de esos anclajes de fanatismo? Si realmente ve la realidad y percibe la realidad, ¿qué puede pensar? Una de las ideas que suele decirnos nuestro amigo Miguel Loza, gran compañero docente, gran profesor, Miguel Loza muchas veces dice, pero esta gente no se da cuenta de que ellos están ahí no por la política terrorista del gobierno, o por la política antiterrorista del gobierno, o por la política penitenciaria del gobierno, de los distintos gobiernos. No reflexionarán, no se harán la pregunta de, pero si yo estoy aquí por la política penitenciaria de ETA. Yo estoy aquí porque ETA me arrojó a estar aquí. Y estoy aquí chupándome un montón de años además, pues porque ETA me impide acogerme a determinados beneficios, porque ETA me impide alejarme de un colectivo de presos, porque ETA me amenaza a mí y a mi familia si me alejo de. Y esto ha ocurrido durante décadas, hasta hace muy poquitos años. Y estamos hablando hasta hace 2 años y medio.
pues parece que muchos se han hecho esta pregunta y han reflexionado sobre ello. La Vía Nanclares nos ha ofrecido varios ejemplos. Gestos como el de Maisabel Lassa, que son gestos que yo elevo, en fin, no cabe mayor posibilidad de perdón por parte de una víctima. Casos de Ivonne Etxezarreta, de su compañero de comando Carrasco, casos de este tipo, ¿no? Esta gente sí se ha dado cuenta, sí ha pedido perdón, sí ha reflexionado y dice, joder, pero si es que me utilizaron como a un títere. Recientemente, antes del caso de Ivonne, ahora el apellido no recuerdo, este chico que han recibido en Bilbao, estuvo el caso de la muerte de Igor González en Martutene. Cómo ha sido utilizado por el entorno, por ese universo ideológico de la izquierda abertzale, del conglomerado abertzale, de lo que los amigos del Valentín de Foronda, no sé si está por ahí Antonio, o los amigos del Valentín dicen la izquierda patriótica, es que era abertzalea. Resulta que a este hombre, después de arrojarle a la cárcel, después de expulsarle del colectivo, de llamarle traidor, de escupirle a la cara, por acogerse a las medidas de reinserción, este hombre que es acercado a Martutene y ahora cuando ha fallecido en circunstancias todavía desconozco exactamente si ha sido un suicidio, qué ha ocurrido con este caso, pero ahora reifican su lucha, es acogido de nuevo por la tribu y de nuevo se hacen homenajes, de nuevo se acusa al gobierno, se acusa al presidente de ser el ejecutor por la política penitenciaria de este hombre. Presidente que había dicho, yo quiero interpretar que desde un gesto de humanidad, que había dicho, hombre, pues el que muera alguien, mire usted, a mí es lamentable que alguien muera. También es cierto que podía haber dicho más cosas. No. Pero bueno, esto es una de las cuestiones que fue crucial en Gesto por la Paz. O sea, nos dolemos de la muerte de cualquier persona. Luego haremos el análisis sobre la condición de víctima inocente o sobre la condición de víctima victimario, que es un tema que Galo Bilbao ha desarrollado tantísimo, la doble condición de víctima-victimario. Pero en principio resulta que han reificado de nuevo a alguien que habían denostado hasta hace 2 días. Jesús, me lo has puesto en bandeja, te lo tengo que preguntar. A ver, está claro que el arrepentimiento no es la regla, ¿no? Que la dictadura de ETA ha terminado, pero el arrepentimiento no es la regla. Y apuntas también en alguno de tus artículos que debemos cuestionarnos la rapidez con la que se ha dado el carné de demócrata a la izquierda abertzale. La misma izquierda abertzale que sigue sin romper con el pasado, sin reconocer que ETA nunca debió existir, sin hacer una necesaria pedagogía democrática en sus bases. Ayer mismo, el presidente de las Juventudes Socialistas Vascas instaba a Sánchez a no blanquear a Bildu. ¿Qué piensas cuando le ves al gobierno, al presidente del gobierno o a su vicepresidente reunirse con Bildu para lograr su apoyo a los presupuestos? Buena pregunta, Suriñe. Tú no trabajarás en algún periódico, ¿no? Buena pregunta. A ver, quienes me conocen, y esto me lo han comentado muchos periodistas también del Correo, buenos amigos, no solamente tú, Juanito Prada, Ángel Resa, al que agradezco que esté ahí, me lo han comentado, me lo comentaba Ramón Mur ya, fíjate los años que hace de esto. Me lo comenta también mucho Manu Cámara, que está ahí entre el público representando a la editorial, por cierto, a Arte Activo Editorial, gracias Manu. Dice, tú es que eres demasiado bueno. Antonio Rivera también me lo dice, ¿eh? Jesús, es que eres muy bueno. Y en este país esto de que te digan que eres bueno, ya sabéis, que de bueno a... Pero bueno, intento no hacer daño en mis artículos. O sea, intento no herir. Intento, pero estiro al máximo la prudencia. Esto me ha costado un montón de críticas también. Uh-huh. Entonces, a esta pregunta, pues voy a intentar ser prudente. Yo lo estoy viviendo muy mal. Yo, sinceramente, lo estoy viviendo muy mal. Y lo digo, a ver, no he militado nunca en ningún partido, pero sí es cierto que uno tiene un alma y yo siempre me he identificado con ese concepto de socialdemocracia, que durante muchísimos años creo que a este país
le ha llevado a unas cotas de reconocimiento y de bienestar indudables. Pero en este momento las dudas me asaltan. Las dudas me asaltan. Decía Aurelio Arteta que no basta con dejar de matar para ser demócratas, sino que hay que desmontar toda la ideología que sustentó el asesinato. Porque si no la desmontamos, no se nos puede otorgar ese carnet de demócratas. Hay un artículo que se titula precisamente Ritos de paso. La vida está llena de ritos de paso. Desde que nacemos, los hombres y mujeres estamos transcurriendo por infinidad de ritos de paso. Nacemos, se nos bautiza, es un ritual de bienvenida. Estudiamos, acabamos bachiller, hay una fiesta en el cole, en la Icastola, de investidura. Qué bonito, los chavales, van los aitas, las amas. Vamos a la universidad, pasamos por una selectividad, no es más que un rito de paso. Llegas a la universidad, ya no eres un adolescente, ya eres un joven. Terminas tus estudios, pero has terminado tus estudios, pero no tienes un título. ¿Por qué? Porque hace falta un rito de paso. Hace falta una sesión de investidura. Hace falta que tengas tu diploma sellado, firmado por las altas instancias del Estado. Y te casas por lo civil o en la iglesia, me da igual, pero es un rito de paso que confirma tu compromiso con tu pareja. Y la vida va transcurriendo. Y va transcurriendo tras rituales de paso, uno detrás de otro. Cuando íbamos a la mili era un ritual de paso de la adolescencia a la juventud. Estaba clarísimo. Y cuando veníamos de la mili, estaba claro que el ritual marcaba con la licencia del servicio militar tu vida adulto, es decir, tenías que buscar novia, comprar un piso, casarte. Era un ritual de paso inequívoco. La jura de bandera era un ritual. Es que la vida está llena de rituales. Bueno, pues yo decía en ese artículo que creo sinceramente que, salvo algunas excepciones en la izquierda abertzale, y yo siempre he reconocido públicamente la labor de Julen Mendoza como alcalde de Rentería, me parece encomiable esa labor, y otras personas, que las hay también, pues lamentablemente otros muchos sectores de esa izquierda abertzale nos están acostumbrando diariamente. Mencionemos últimamente al propio Arnaldo Otegi, mencionemos a Asier Arranz, a Arkaitz Rodríguez, y podría citaros a un sinfín de personas muy representativas, por lo tanto con una gran simbología dentro de su universo ideológico, que nos están acostumbrando a todo lo contrario. Lo mejor de nuestros jóvenes, la juventud más solidaria, los represaliados, los presos políticos, los huidos, las víctimas del Estado. Es decir, nos están acostumbrando constantemente, nos están retrotrayendo constantemente antes del 2010, constantemente. Y yo decía en ese artículo que creo que la izquierda abertzale no ha pasado por los consiguientes ritos de paso para realmente tener una acreditación como demócratas. Y así lo creo. Creo que se ha pasado muy rápidamente y que en este momento, insisto, yo no quiero caer tampoco en quienes cargan de forma inmisericordia contra el gobierno, porque me parece que no comparto en absoluto esas posturas tampoco. Pero tengo mis serias dudas de si en este momento se está otorgando el carnet de demócratas demasiado rápido por una cuestión coyuntural. Y esa cuestión coyuntural se llama política y se llama aprobación de presupuestos y se llama soporte para un gobierno que evidentemente presenta carencias en cuanto a la solidez de sus socios, ¿no? Entonces, Suriñe, no te respondo sí o no. Tengo mis serias dudas al respecto. O sea, da la sensación que las ideas, ¿no? Las ideas, tienen que haber ideas vencedoras, ideas vencidas, ¿no? Esto lo dijo hace mucho Yosuyon Imaz. Claro, entonces parece que eso de repente ha desaparecido, ¿no? No existe en el debate, o no existe ese debate, o no está soterrado. Es que durante esta década sin ETA, esta década en la que indudablemente, por favor, indudablemente, lo digo en el libro varias veces,
Porque, insisto, yo tampoco quiero quedarme con esos discursos negros absolutamente apocalípticos que veo en algunos lugares. Creo que no es cierto. O sea, estamos mejor. Pero también es cierto que nos han desactivado muchas cuestiones. Y una de las cuestiones tan importantes durante décadas ha sido en este país la absoluta prostitución del debate, permitirme la palabra. Uno de los mantras que se han repetido hasta la saciedad, el conflicto, los dos bandos, pues uno de esos mantras ha sido también todas las ideas, todas las opciones. Eso es absolutamente falso. Esto no puede ser válido. En política, esto no puede ser válido porque primero ha de pasar por un filtro ético. Precisamente ese suelo ético del que representantes destacados de la izquierda abertzale hacen mofa y escarnio todos los días. El perdón y el suelo ético lo denigran, lo ridiculizan. Eso es cosa de curas y de monjas. Eso es algo religioso. No, mire usted, yo a mis alumnos les digo que sin ética no hay posibilidad de vida social. Y se lo digo clarísimamente, O sea, ¿estáis haciendo derecho? Sin ética seréis unos malísimos abogados. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ciencias de la educación? Sin ética seréis unos malos profesionales en el periódico. ¿Qué vais? ¿Estáis haciendo empresariales? Sin ética seréis unos opresores de los trabajadores. ¿Qué estás estudiando? ¿Para policía? ¿En la Ertzaintza? Sin ética serás un maltratador, un torturador. ¿Qué estás haciendo? ¿Ginecología? ¿Medicina? Sin ética puede ser un absoluto, pederasta, lo que sea, un profesor, sin ética. Sin ética no hay ninguna posibilidad de desarrollo, ni profesional ni social. Absolutamente ninguna. E insisto, sin ética no podemos decir que todas las ideas se pueden defender. No se pueden defender todas las ideas. No, eso no es cierto. Decir que la mujer es inferior al hombre y que se puede golpear, decir que se puede violar a una chica, decir que los negros son inferiores a nosotros, eso no se puede mantener. Todas las ideas no sirven, no valen, no son aceptables. Demetrio Velasco, que fue un gran profesor, y fue profesor mío en Deusto, además hace un montón de años, era una de las cuestiones que más nos machacaba con este tema. Y sin embargo parece que esos rituales de paso para acceder a la condición de demócratas se han saltado, se han obviado. Y a mí eso me da mucho miedo. Un ejemplo muy, muy visual y yo creo que doloroso que vivimos aquí en Vitoria hace pocos meses, de todo esto que estás comentando, pasó en el campus de la UPV de Álava cuando, no está probado quién fue, pero un grupo de vamos a decir, radicales dan una paliza a un chico por hacer públicas sus opciones políticas, le dan una paliza que por poco lo matan. Hubo un acto de repulsa en el campus, estuvimos varios de los que estamos ahora aquí, pero lo cierto es que hubo mucho más representante institucional que alumnos y desde luego bastante menos gente que en la conferencia que dio meses o días después, no me acuerdo muy bien, José Ramón López Avechuco. Había salido de la cárcel después de pasar allí 29 años por matar a Eugenio Lázaro y a Jesús Velasco. La UPV apeló a la libertad de expresión, si bien creo recordar que pidió a Sare que no hiriera a las víctimas. Claro, yo me pregunto, ¿no estás hiriendo desde el momento que estás permitiendo esto, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil ese límite entre la libertad de expresión y la ética, Jesús. Claro, precisamente, primero, por esa banalización del mal que se ha transmitido, y segundo, por ese concepto perverso de la libertad de expresión, es decir, dejemos que todos se expresen en un ámbito universitario. Insisto, esto no es aceptable. O sea, un ámbito universitario, una universidad, debe de ser precisamente el ariete principal de la educación rigurosa, del relato riguroso, del análisis empírico y científico, en fin, no todo vale.
Y en una universidad, la verdad es que esto es lamentable. No hubo tampoco muchos profesores. No. Y hubo una persona muy valiente, un profesor al que yo admiro muchísimo, una persona que tuvo que irse de aquí hace muchos años, que es Chema Portillo. La Fundación Buesa reconoció ese gesto, que fue el único profesor que con un pequeño cartel intentó ponerse frente a aquellos chavales, y de nuevo, chavales, ciudadanos vascos dentro de muy poco, o quizás ya, con derecho a voto. Entonces, es que, de nuevo es esa banalización. De nuevo, hombre, para hablar sobre igualdad de género y para hablar sobre maltrato contra la mujer, imagínate, Suriñe, que traemos al campus de Vitoria al violador del ascensor. Sí, sí, claro. A ver, ¿de verdad ustedes piensan que esto sería factible? Esto es una atrocidad, desde el punto de vista ético. Yo ya lo siento, pero estoy vinculado a un centro de ética, entonces a mí me parece fundamental que hagamos este análisis. ¿Es una atrocidad que invitásemos al violador del ascensor a una conferencia de Euskadi con Mugimendu Feminista o de el Fórum María? A ver, no tiene sentido. Bueno, pues esto se ha hecho y se está haciendo en este país. Entonces, sí es cierto que esta década que ha transcurrido va dando pasos en el buen camino, pero luego nos encontramos con estas realidades que lo que hacen al final, lo que consiguen al final, es que germinen hoy en día determinados grupos jóvenes que pensábamos que habían desaparecido y no han desaparecido. Lo que fue Jarrai, Segi, Aika, ahora tenemos a grupos que están más cerca de ATA que de la izquierda abertzale. Tenemos a Ikasle Abertzaleak, que domina el campus de la universidad pública, lo domina absolutamente, que está y ha hecho profesión de fe a favor de ATA, de la disidencia más radical, con respecto a la izquierda abertzale. Tenía un cifostio tremendo tan solo por la sede de Bilbao. Claro, en estos jóvenes, si no hay una pedagogía activa contra el terror, si no hay una deslegitimación radical de la violencia, pero sí es muy fácil. Es que es muy fácil. Es que matar está mal, chavales. Amedrentar está mal. Daros cuenta de que el que os come el coco, que no tiene 20 años, tiene 60 o tiene 55, está en su casa tranquilamente sentado, y os está lanzando como un imán lanza a un yihadista a cometer asesinatos, a pudrirse en la cárcel. Os están utilizando de igual forma. Esto es lo terrible. Esto es lo terrible y lo que yo he intentado denunciar tantas veces en muchos de mis artículos, que no se llegue a una radical y sincera deslegitimación de la violencia. Para muchos, todavía lamentablemente, ese abandono de las armas, ese abandono de la violencia, pues creo que fue coyuntural. Evidentemente fue coyuntural. Martín Alonso en el prólogo es que lo define con una certeza radical. Radical. La dictadura de ETA ha terminado, pero el equivalente de la desnazificación es otra cosa. Y se juega en el tablero del relato. El arrepentimiento no es la regla, amigos. En vísperas del anuncio del cese definitivo de ETA, una editorial de Gara marcaba ya el paisaje. En Euskal Herria vencerá quien convenza, primero a los suyos y luego al resto. Los dirigentes independentistas ya han logrado lo primero y han hecho grandes avances en lo segundo. Los unionistas, entre comillas, ni lo uno ni lo otro. Esto se dijo en el editorial de Gara que anunciaba la conferencia de Ayete y el cese de la lucha armada de ETA. Arkaitz Rodríguez, en fin, lo ha sugerido posteriormente varias veces. No. A Josu Ternera, quien tendrá que condenarle, no son ni los jueces ni nadie. Será la sociedad vasca la que diga si es bueno o ha sido malo. Nosotros, todos, la sociedad, las redes, Internet, Pimpinela Escarlata, esa sociedad líquida que comentábamos el otro día.
esa sociedad líquida de Zygmunt Bauman. Es esa liquidez en la que nos estamos moviendo, también en el terreno ético. Bueno, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bien, vale. El libro tiene más que esto. El libro son 400... ¿Cuántas páginas? 470... Bueno. 403. 403. 403. Vale. Pero bueno, hay más que ese apremio a desenmascarar el discurso de algunos ámbitos nacionalistas de lo acontecido, ¿no? Lo mismo viajas a Cataluña, que te metes en discusiones más de andar por casa, como el intento de derribo de la Cruz de Olarizu. Y también dedicas algunos artículos a la memoria histórica, ¿no? Precisamente la semana pasada se aprobaba el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que incluye la creación de una Fiscalía de la Sala en el Tribunal Supremo para garantizar el derecho de investigación de las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y para poder activar la búsqueda de desaparecidos. ¿A qué te suena? ¿Cómo te suena esto? Pues me suena fundamentalmente a dos cosas. A una, que lo que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad vasca y también en la sociedad española, porque no podemos olvidar que el terrorismo también golpeó de forma inmisericordia en el resto de España. Yo lo he comentado más de una vez. Yo hice la mili en Córdoba. Y claro, en aquella época, estoy hablando del año 79-80, yo no podía venir a Vitoria un fin de semana, porque era impensable con las condiciones de los transportes, ¿no?, en aquella época. Entonces yo viví y conocí Andalucía gracias a la gratitud y a la hospitalidad de compañeros, de amigos del cuartel. Y conocí los pueblecitos de Córdoba, y conocí Málaga, y conocí Granada, y conocí tantos, Jaén y tantos lugares de Andalucía gracias a la hospitalidad de aquellos compañeros. Unas familias maravillosas, una gente estupenda. ¿Y cómo vivía yo en el año 79? Que aquella hospitalidad que me brindaba aquella tierra andaluza, desde mi tierra enviaban ataúdes con guardias civiles, con policías, con militares, con jueces, con profesionales comprometidos, con periodistas. Yo lo vivía con una vergüenza terrible. Es que fue terrible lo que pasó aquí, caramba. La memoria histórica. Cuando una sociedad se ve sometida a un profundo trauma como el que se ha vivido en el País Vasco, y hablamos de memoria histórica, yo también quiero recordar que la sociedad alemana, la sociedad colombiana, la sociedad irlandesa, tantas sociedades, y también la sociedad española, vivió esta situación durante la dictadura y con el advenimiento de la democracia. Es decir, lo que ocurrió durante la guerra civil y durante la dictadura fue terrible. Fue tan terrible que dejó huellas y dejó dolor. Y eso obligó a muchos silencios, obligó a acomodarse, obligó a readaptarse, obligó a muchas cosas que yo vivía en mi propia casa, en mi propia familia. O sea, un padre que era más bien anticlerical, de familia republicana, el abuelo estuvo en México, pero que acaba siendo funcionario del Estado. Una familia materna, de una zona carlistona hasta la médula. Cuando en el año 76 a mí me detienen porque era delegado de clase en mi primer año en la uni, y me detienen y tal, quien me gritaba y me decía, ¿pero qué has hecho?, sin sustancia, era mi padre, no era mi madre. Era mi padre. Aquel hombre que no me dejaba ir a un club del Opus, que me querían llevar unos amigos, porque me decía que aquello era la mafia blanca. Aquel hombre que no me dejaba ir a los campamentos, que iban todos mis primos, en el pueblo iban todos al campamento de la OGE. Mi padre no me dejaba, porque ahí quedaba todavía ese sustrato heredado de su familia. Pues aquel hombre me decía que no te metas en líos, no te metas en política, hemos tenido paz. Me lo decía mi padre.
A ver, estas contradicciones en una sociedad que ha pasado por un doloroso trance, me temo que son habituales. La sociedad vasca, indudablemente, está pasando por contradicciones muy similares. Está pasando por contradicciones muy similares. Pero aún así, creo que Adolfo Suárez, Ajuriaguerra, Tarradellas, Carrillo, etcétera, etcétera, aquellos políticos de aquella generación sí pasaron por unos rituales de paso necesarios que certificaron su adscripción democrática. Y sin embargo, esta izquierda abertzale que he mencionado, pues lamentablemente no ha pasado por esos rituales. Aún así, cuidado también. Los derechos humanos, y esto lo hablamos tantas veces en la Fundación y por supuesto en el Centro de Ética, porque yo no puedo olvidar que en ese sentido pues soy hijo de quien soy hijo de Xavier Echeverría, y que para mí es un referente en ética. Los derechos humanos son universales, son absolutamente universales. La memoria histórica debe de reconocer a las víctimas inocentes de una violencia evidentemente injusta, terrible. Pero esto no significa para nada que olvidemos también a otras víctimas que también ocurrieron en aquellos años, que también sufrieron en aquellos años, que también fueron asesinadas en aquellos años simplemente por ser una monja o por ser una persona de derechas o por ser, en fin, el asalto a la cárcel de la Rínaga o al barco prisión en la Ría, en fin, esto no. Es decir, a ver cómo hacemos para que de nuevo la ley de memoria histórica no se convierta en una afrenta entre unos y otros, que no se abran trincheras entre unos y otros. Esto es un encaje de bolillos muy, muy delicado, muy, muy delicado. En la sociedad vasca está pasando también algo parecido. Es decir, y esto en la Fundación Buesa está meridianamente claro, el que estemos inequívocamente a favor del reconocimiento, de la verdad, de la petición de justicia para las víctimas del terrorismo de etarra, no significa en absoluto, que no seamos capaces de condenar también otro tipo de violencias y otras víctimas de vulneraciones injustas que haberlas las ha habido, sin que eso signifique que consideramos que son iguales, que hay una equidistancia, que abrazamos la teoría de la guerra entre dos bandos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que hay que trabajar con cuidado, con rigor, con discusión, con mucho confrontamiento, hablándolo entre los distintos miembros de un grupo de trabajo o de la ejecutiva, etcétera. Esto no se puede hacer de forma alegre, ¿no? Lo que pasa Entonces, que perdóname que te interrumpa, hablas de rigor, hablas de tiempo, hablas de confrontación, y en esa sociedad líquida y acelerada y con esta nueva política suena a veces suena más a herramienta política que otra cosa, ¿no? Sí, pero no podemos ceder, o sea, no podemos tirar la toalla. Yo creo que en este momento, más que nunca, yo recuerdo cuando decidimos disolver Gesto por la Paz, que ahora se ha convertido en Gogoan, en otra asociación. ¿Por qué se ha convertido? Porque se ha visto la necesidad de agruparse en Gogoan por una memoria digna. Concho, porque quizás alguien esté pensando, caramba, quizás nuestra disolución quizás fue precipitada, no lo sé, pero es necesario, no se puede tirar la toalla. Precisamente cuando estamos viviendo esta liquidez, esta banalización y este triunfo de los libros, de las series, de los vídeos de YouTube en los que jóvenes banalizan lo ocurrido. O sea, banalizan el asesinato, banalizan la muerte. Es que es el momento en el que no se puede tirar la toalla. Es que es más necesario que nunca que haya grupos como Gogoan, como la Fundación Buesa, como otras asociaciones de víctimas, que haya diarios rigurosos, que haya personas que digan, no, mire usted, que todo no vale. Es que creo que es más necesario que nunca hablar de rigor, hablar de ética. O sea, frente a esas fundaciones
que están presididas y en las que escriben personas que no pertenecen al mundo académico, que no están en ninguna institución, que no tienen ningún reconocimiento internacional, pues que haya instituciones rigurosas, como son el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, como es la Fundación y como son otras instancias que están compuestas con personas que son capaces de confrontar, de discutir, de reflexionar y de aportar lo que el mundo académico y el mundo científico puede aportar en una sociedad. No es el momento de tirar la toalla, es el momento de trabajar más que nunca. Es muy complejo, es muy difícil, y cuando tienes 63 años, que no sé si lo habéis dicho, pero bueno, casi lo habéis dicho, cuando tienes 63 años te da mucha pereza. Dice, oye, mire usted, a mí ya estoy en edad de ir a Benidorm a bailar los pajaritos y a bañarme en la playa. Hombre, todavía no. Pero Todavía no, Jesús. creo que no se puede tirar la toalla, no se puede tirar la toalla, porque estamos ofreciendo en bandeja ese relato perverso a las nuevas sociedades. Y bueno, pues hay que seguir, aunque nos llamen catadores de aceitunas rellenas, hay que seguir. Yo no sé si igual queréis participar vosotros, yo te seguiría preguntando y seguiría conversando contigo. No, yo seguiría contestando. Pero ya lo haremos con un café. No sé, ¿queréis plantear algo por ahí? Mis alumnos dicen, no se os ocurra, pero hacer una pregunta a Jesús antes de media hora de acabar la clase. Ni se os ocurra, suelen decir. ¿No os animáis a...? Pues yo me animo a una, porque, en fin, hablando de educación, sobre todo de lo que está dando en el relato, y de ese contencioso del relato del que habla Martín Alonso, de ese relato interesado que quieren vender algunos, ¿qué papel puede jugar el ámbito educativo? ¿Qué papel puede jugar? Y si el ámbito educativo quiere jugar ese papel, porque aquí yo creo que no sé yo tanto si es que no se puede o no se quiere. Tú sabes de eso bastante. Estoy viendo a una querida compañera de Berritzegune, bueno, del Departamento de Educación. Un amigo andaluz me decía, pero que trabaja en un Berrinchegune, pero ¿cómo se puede trabajar en un sitio que empieza por Berrinche? Y dice, no, es Berritzegune. Ella podría contestar también. Bueno, pues el mundo educativo debiera de tener un papel fundamental. Un papel fundamental. El mundo educativo alemán lo ha tenido. Las visitas a Auschwitz, los memoriales. Martín Alonso tiene con Baqués precisamente un libro magnífico sobre la importancia de los memoriales. Veo al director del Centro Memorial, buen amigo, Florencio. Tiene una importancia radical la educación. Pero claro, ¿qué quieres que te diga? Cuando comenzamos con los primeros planes de paz y convivencia, lo que tuvimos que sufrir las tres personas, una del Berritzegune de Álava, otras dos de Guipúzcoa y otra del Berritzegune de Vizcaya, lo que tuvimos que sufrir, bueno, no está escrito. Lo que sufrió Isabel Celaá cuando fue consejera de Educación, porque se iban a hacer unas unidades didácticas, porque se iban a hacer una serie de trabajos con víctimas en las aulas. Lo que sufrió Isabel Celaá no está escrito. No está escrito. La representaron en ese diario, que por ser caballero no voy a mencionar, ¿no? Pero en ese diario precisamente la representaron con papel y tijeras reconstruyendo un zulo, porque a los niños vascos se les iba a meter en un zulo con plásticos para que vivieran lo que era un zulo. Eso se dijo. O sea, se denostó la importancia de la educación, se denostó la visita a un memorial, se denostó el recrear la unidad didáctica. Lo que decía era que se iba a oscurecer la clase, iban a cerrar los ojos y una música suave o una gota que caía en el agua iba a acompañar la reflexión de los chicos y chicas, ¿no? O sea, cómo se ridiculizó la importancia pedagógica de las narrativas de víctimas, no solamente de la presencia, de las narrativas de las víctimas, de historias que nos marcan, etcétera, etcétera. Fue absolutamente brutal. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, y como yo ya estoy fuera, lo puedo decir, entonces como decía el otro, ya como ahora puedo largar, que es curioso, yo me acuerdo siendo muy jovencito, claro, pero siendo un adolescente que ya quería pasar a ser joven, me acuerdo que cuando murió Franco, una de las cosas que me sorprendió era en un bar a dos paisanos que uno dijo, ¡valete cabrón!
Y otro dijo, calla, y dice, no, que ahora se puede largar. Yo recuerdo el bar en el que estaba cuando ETA anunció el cese de su actividad armada. De nuevo la perversión del lenguaje, de su actividad terrorista. Recuerdo dos personas que uno dijo, pues era ahora, cabrones, y otro le dijo, calla. Dijo que no, joder, que ahora se puede largar. Es una anécdota que a mí me ha servido para titular la sociedad vasca tras la dictadura de ETA. Estábamos hablando de educación, perdonad, pero mis alumnos tienen razón, me enrollo. Estábamos hablando de educación. Vamos a ver, como estoy fuera, yo puedo decir un dato, un indicador. La afiliación sindical de ELA, LAB y Steilas en el mundo educativo público vasco, no universitario, está alrededor del 80 y tantos %. Comisiones Obreras mantiene una cierta cuota y UGT está prácticamente inexistente, que decir de sindicatos independientes, AMPE, etcétera, etcétera. Claro, con estos mimbres, tejer el cesto de la educación que sirva para deslegitimar el terrorismo es complicado. Es complicado. Y ha resultado complicado durante toda esta década que analizamos en este libro. Y hoy, 2020, nos encontramos con los ejemplos que ha comentado Suriñe. Y hay muchísimos más. No tenéis más que visitar páginas y webs de Sare, de Ikasle Abertzaleak, en fin, de Cherat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el papel de la educación es radical, es de una importancia radical. Pero claro, la educación está regida por una dirección política y luego la educación en este momento es algo más que escuela. La educación en este momento son medios de comunicación, son redes sociales y es esto que conocemos como el universo Internet y la tecnología 3.0 y las que van a venir. Entonces, lamentablemente, nuestros jóvenes están enculturizándose en ese humus fértil para que el relato veraz, ecuánime y deslegitimador no se esté produciendo como esperamos. Es triste, pero esa es mi triste constatación. Claro, una sociedad a la que... Pero vuelvo a decir que no podemos tirar la toalla. Una sociedad a la que hay que decirle. En uno de mis artículos, en las conclusiones, introduzco un cuento de José Saramago que me parece de una radical importancia. O sea, que pero esto no hay que decir, no hay que hablar de esto. Para eso ya están las familias. Esto es como el sexo. El relato y el sexo. Para eso ya están las familias. No, pues mire usted, no. Para eso está educación social y ciudadana. En un cuento, Las maletas del viajero, el amigo José Saramago cuenta lo siguiente. Allí en el sanatorio había un enfermo que tenía grandes dificultades para andar. La enfermedad pulmonar que padecía nada tenía que ver con el sufrimiento que se reflejaba en su cara, ni con los suspiros de dolor, ni con las contorsiones del cuerpo. Siempre quejándose de los pies. Aquello era un martirio, era insufrible, ya no aguantaba más. Llorando, antes de acudir al médico, decidió enseñar los pies a un amigo y se los mostró. Saramago se regodea aquí, perdonadme. Las uñas amarillas se curvaban hacia abajo, contorneaban la punta de los dedos y se prolongaban hacia adentro como dedales córneos. El espectáculo era repelente, revolvía el estómago. Y cuando preguntaron a este hombre adulto por qué no se cortaba las uñas, que su mal era solo este, respondió: no sabía que había que hacerlo. Le cortaron las uñas, con alicates. Entre ellas y los cascos de los animales no era mucha la diferencia. De pronto acontece algo así y nos vemos ante un semejante que no sabe que es preciso defenderse todos los días de la degradación. Y no es en uñas en los que en estos momentos estoy pensando. Decía Saramago, bueno, pues yo como Saramago no es en uñas en lo que estoy pensando. Pero a esta sociedad hay que decirle que esto no viene por arte de magia, que tenemos que defendernos todos los días de la degradación, de caer en la brutalidad, de ser absorbidos por esa banalización del mal.
recoges también un cuento de Kafka. Terrible. Mira, léelo, creo que es la página, tengo apuntado 77 en mis galeradas. Es terrible. Yo creo que yo tenía pensado, si alguien me pregunta cuál es el artículo que más valoras de estos 10 años, yo iba a decir este, pero es un artículo complejo. Sí. Es un artículo difícil. Sí. Se publicó el 22 de febrero de 2012. Euskadi después de ETA. Kafka y el buitre. Bueno, es un artículo muy largo, es un artículo muy largo en el que yo equiparo lo que está ocurriendo con esta banalización que observo en la sociedad vasca, lo equiparo a un cuento famoso de Kafka, como Kafka complejo. Decía Kafka: un buitre me picoteaba los pies, ya me había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies, y picoteaba mis pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos, y volvía, y continuaba su obra. Pasó un hombre, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba que el buitre me picoteara. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme, lo quise espantar, hasta proyecté torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se debe atormentar, dijo el señor. Mataré al buitre y se acabó. ¿Le parece? ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el hombre. No tengo más que ir a casa a buscar mi fusil. ¿Puede aguantar media hora más? No lo sé, le respondí. Y por un instante, tras otra acometida del buitre, me quedé rígido de dolor. Después agregué: por favor, rápido, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, me apuraré hasta casa. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre aquel hombre y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzar el impulso óptimo y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación. Sentí que, en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre, irremediablemente, por fin se ahogaba. Y yo me preguntaba, ¿no estaremos teniendo algo parecido a esto? ¿Estamos pensando que el buitre se ahoga cuando estamos muriendo nosotros? Ahí lo dejo, pero sí es cierto que ese cuento de Saramago y este cuento de Kafka a mí me interpelaron sobre lo que nuestra sociedad vasca, con toda mi proyección optimista hacia futuro, pero con todo eso, si no nos está pasando algo parecido. Si estamos pensando que estamos acabando con el buitre y lo que estamos es muriendo ahogados en nuestra propia sangre. Bueno, esto lo dejo para la reflexión posterior cuando estéis leyendo el libro. ¿Se anima alguien? Venga, ¿alguna pregunta? Jesús, ¿tú no crees que la sociedad vasca, como sociedad, no digo de las personas, porque ha habido de todo, era... muchísimas fuerzas fácticas con poder, con partidos políticos, encubiertamente, pero colaborando, y luego el ciudadano de a pie, porque los de Gesto por la Paz, es que yo me acuerdo que entonces trabajaba turnos y iba cuando podía, había muy poca gente. La gente no, hasta que no pasó lo de Miguel Ángel Blanco, que la gente salió en masa y ahí se vio. Quiero decir que es un poco como yo muchas veces sí que lo he comparado con lo de Alemania, en el sentido de que pueden a veces ocurrir los horrores más espantosos y la gente mira para otro lado. ¿Qué causas hay ahí? Porque eso sí que es banalización del mal, como tú dices. Lo de ahora yo no sé lo que es.
Pero lo que ha sido durante tantos años, ¿qué les vamos a contar a los jóvenes? ¿Pero qué les vamos a contar? Si ha sido tantos años de mirar para otro lado, ¿cuál es, no sé, tú qué crees que, por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué cuando ocurren estas cosas tan tremendas, según tú, sé que las causas son complejas, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué las personas reaccionamos así cuando pasan estas cosas? Es una cosa que a mí... Ay, querida amiga, pues ¿Qué pregunta, ahí está el contar. Yo, ya lo digo en el libro, yo no nací puro, ¿eh? Yo en el año 76, con 17, 18 años, yo también creí y también me dejé arrastrar por aquella erótica del revolucionario, porque yo pertenezco a esa generación que teníamos el poste del Che. Ha sido muy posteriormente, cuando he hecho un análisis también, ojo, de la figura del Che y de los horrores, ¿no? Pero cuando yo tenía esa edad, yo también contribuí a... Había una serie de factores, indudablemente. Había una lucha heroica contra la dictadura franquista, había una reificación de un pasado de lucha vasca por las libertades, había un conglomerado que me ha costado muchos años llegar a constatar que aquello que decía Mario Neindía, hasta que no sepamos decir, nuestros padres nos engañaron. Nuestros padres nos engañaron, que era lo que Mario, Uriarte, que Paul Lestia, Salvidegoitia y tantas personas que estuvieron donde estuvieron, pero que supieron hacer una reflexión profunda de su grave error y pedir disculpas por ello. Bueno, son personas con las que yo he coincidido, a las que respeto profundamente. Pues eso costó tiempo. Yo también tocaba el chisto y el tamboril y echaba voló, carrero voló, y tocaba el... En fin, ¿qué os voy a decir? El himno de las gestoras por amnistía, y lo tocaba. ¿Por qué? Porque banalizábamos a todo aquello. Y me costó muchos años hacer esa reflexión. O sea, indudablemente hay factores muy complejos que no se pueden simplificar. O sea, no se pueden simplificar. Y es cierto que todos esos factores, que uno inocentemente, siendo un jovencito, pensaba que iban a desaparecer con el advenimiento de la transición y de la democracia, pues resulta que no desaparecieron. Es decir, todos aquellos factores justificadores, aunque insisto, la violencia no se puede justificar. Yo cito muchísimo a Lourdes Oñederra, una escritora, una euskaltzain, miembro de Euskaltzaindia, que es absolutamente valiente y absolutamente maravillosa, que Lourdes Oñederra nos dijo en un In Memoriam. No pensemos que todos eran así. Yo nací en una familia profundamente nacionalista que me explicó por qué no estaba bien reírse de la muerte de Carrero Blanco. Lourdes Oñederra, incluyo muchas citas extensas de Lourdes Oñederra, porque Lourdes Oñederra me parece, para mí ha sido un regalo de la vida, conocerla, a ella y a Antonio, a su marido. Un auténtico regalo. Pero claro, para llegar a decir eso, había un entorno social, y Lourdes lo dice también, en el Consejo Asesor del Gobierno Vasco, en el Consejo del Euskera, participamos en las movilizaciones por el cierre de Egunkaria, en distintas movilizaciones. Pero cuando asesinaron a Joseba Pagazartundúa, yo pregunté, ¿y no vamos a movilizarnos? Y alguien me dijo clarísimamente, no, porque este no es de los nuestros. A ver, en el libro hay un análisis también y hay una profunda crítica, porque el libro, está muy bien decir, este libro no va contra nada ni contra nadie. Pues no, señores, el libro sí va contra el sectarismo, sí va contra el fanatismo, sí va contra el asesinato. ¿Qué caramba voy a decir que no va con nada, o contra nada ni contra nadie? No va contra nada ni contra nadie que merezca la pena, como decía Simone Weil. O sea, toda lealtad primordial de un ser humano, familia, amigos, patria,
es merecedora de respeto en tanto y cuanto es alimento espiritual para los seres humanos. Si no lo es una mierda. Y así lo decía con esa voz potente Simone Weil. Pues aquí estamos igual. Estamos absolutamente igual. Si banalizábamos todo aquello, si excluíamos al otro, y yo me eduqué de joven en una cuadrilla que era así. O sea, es muy complejo romper todas esas inercias cuando no hay, de verdad, una lucha y una apuesta y una pedagogía social que pueda romper con esas inercias. Y como tú bien dices, la aparición primero de los artesanos de la paz a mí me cabrea muy mucho, la aparición en Iparralde de los artesanos de la paix, estos supuestos artesanos de la paz que aparecieron hace 3 años, me cabrea muy mucho, cuando aquí tuvimos en el año 84-85 a un grupo de personas que eran artesanos por la paz, que se ponían y se manifestaban antes de un asesinato y antes de que surgieran de Non Artean y Gesto por la Paz, se ponían también en calles de Vitoria en el año 80 y tantos. ¿Sabéis lo que significaba ponerse? Hasta que luego apareció Gesto. Hasta que no se empiezan a romper esas inercias, como bien dices, es muy difícil. Es muy difícil romper con todo ese conglomerado del terror que no eran solamente los sicarios. O sea, aquel conglomerado se consiguió vencer en la medida en que las fuerzas policiales y la cooperación con Francia consiguen infiltrarse y consiguen atacar a ETA. No estoy descubriendo nada, me estoy alimentando de informes del Centro Memorial y de libros publicados por personas muy documentadas como Florencio. Punto primero. Segundo, porque a partir del 11S, la visión de la comunidad internacional de los grupos terroristas cambia de forma radical. Y los santuarios van a desaparecer. Y el único grupo que queda en Europa, sabemos cuál es. Y ahí ETA hace una reflexión. Y punto tercero, y no menos importante, porque la sociedad vasca, que estaba anestesiada, que vivía en un magma sectario. La sociedad vasca vivía en un magma muy sectario. Yo que estudié en Lazcano os puedo asegurar que había un grupo de futbito, un grupo de danzas, una icastola y una sociedad de un grupo político. Otro grupo de futbito, otro grupo de danzas y otra sociedad de otro grupo político. Y luego otro grupo cultural, otra sociedad que estaba cerrada con persianas de hierro y con rejas, etcétera, de otro grupo político. Y eran compartimentos absolutamente estancos, que no se relacionaban entre sí. Esto con las diferencias que Euskadi tiene entre la Euskadi rural, la Euskadi urbana, etcétera. Hasta que no se rompen esas inercias, y la aparición de Gesto por la Paz fue una auténtica maravilla en ese sentido, que después aparecieron otras iniciativas, ojo, que no quiero minusvalorar, aparecieron otras iniciativas, bueno, pues hasta que eso no se consigue, no se ha logrado romper, y no se logró romper con ese soporte que daba alimento, justificación y balones de oxígeno al terrorismo de ETA. Hay otros muchos factores, la intervención económica, en fin, otros muchos, pero básicamente, para mí, los que manifiestan una radical importancia o mayor importancia son esos tres. Y ahí estábamos tú y yo. Y ahí estábamos tu hermano Óscar y la cuadrilla en la que convivíamos y en la que vivíamos. Insisto, yo recuerdo en una recepción del ayuntamiento, creo recordar, está por ahí Begoña Lorza, que lo sabrá mejor que yo, creo recordar que en el Palacio de Villasuso, una recepción que ofreció la alcaldía, en este caso cuando gobernaba como alcalde Alfonso Alonso, yo recuerdo el padre de una víctima, un policía nacional asesinado en Vitoria, en fiestas de Vitoria,
en un año en que yo ya salía con la cuadrilla, jiji, jaja, chuflas, los ligoteos de cuando eres jovencito, etcétera, 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 y disfrutaba de las fiestas. Y aquel hombre, pues me acuerdo que me preguntó, me vino a abrazarme, gracias por estar aquí. Pues ya sabéis, había un vinito, un cóctel y estábamos charlando. Y me abrazó, gracias por estar así. ¿Y tú quién eres? Me acuerdo que me preguntó. Y yo en aquel momento me sentí completamente avergonzado porque recordaba el asesinato de aquellos policías en Fiestas de Vitoria, lo recordaba perfectamente. Y recordaba dónde estaba yo. En los mundos de Yupi. Y no se me ocurrió decirlo. A mí no se me ocurrió decir, pues mire, soy Jesús Prieto Mendaza, pues a mí lo único que se me ocurrió decirle fue a alguien que le tiene que pedir perdón. Porque yo no estaba en aquel momento donde tenía que estar. Así de claro. Así de claro. Y fuimos muchos los que no estuvimos, Éramos muchos los que nos poníamos en la plaza de Correos, pero en la última fila, No queríamos estar en la primera. Hasta que no se rompen esas inercias, como no se rompen otras inercias con respecto al machismo, como no se rompen otras inercias con respecto a al racismo. O sea, seamos sinceros, pues no se puede desarrollar esa necesaria pedagogía social. Esto es así, esto es así. El mundo educativo es muy importante, pero en el mundo educativo es la escuela, las familias y la propia sociedad. Creo que andamos justitos. Hay que recoger, ¿no? Creo que andamos justitos. No me queda más que agradeceros vuestra presencia en nombre del Correo, en nombre, evidentemente, de la Fundación Fernando Buesa Fundazioa, y he mencionado antes a Manu Cámara, en nombre también de Arte Activo Ediciones. Muchas gracias, eskerrik asko, etortzeagatik, entzuteagatik, eta ea liburua irakurtzen dezunean, ea benetan gustatzen zaizuen. Mila esker. Perdón, se me ha olvidado decir una cosa. Ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera. Cuando digo mucha gente, realmente es mucha gente. Las circunstancias sanitarias son las que son. Sí os puedo decir que quienes se hayan quedado fuera, lo podéis comentar, podrán tener una segunda presentación. No sé cuándo, pero podrán tener una segunda presentación. Es muy probable que en Vitoria, también en Vitoria-Gasteiz. Y también la Fundación Buesa ha grabado la sesión para aquellas personas que quisieran verla a través de las nuevas tecnologías. Si salen, por favor, de las últimas filas poco a poco para atrás, ya sé que es una cosa un poco así, pero para no amontonarnos, así que mantengan un poco la distancia. Gracias por venir.